esta lista a los senadores. Bernardi Micaela, Bonetti Jonathan Emanuel, Cabrera Axel, Carabajal David Emanuel, Castro Luciana, ¿no está? ¿No está? Está bien. Eri Colazo, Hubo un cambio de último momento, Colazo Eri. Falkenmayer Tomás Alejo, Gamboa Gonzalo, Godio Brisa Yelén, Junges Antonio, Gilmar Macarena, Licera Damaris, Moreno Melanie Marisol, Pietrobón Facundo Brian, Ratz Brian, Requel Maximiliano, Cirini Enzo Martín, Videla Facundo, Villalba Ezequías. Bueno, habiendo alcanzado el quórum reglamentario, vamos a dar por iniciada la sesión y en consecuencia vamos a llamar al recinto a izar la bandera a Micaela Bernardi y al senador Carabajal David. Bueno, en este punto, saliéndome un poco del reglamento, les comento, digamos, normalmente quien debería estar presidiendo las sesiones es el senador Rubén Periola, que es el senador por el cual ustedes vinieron, ¿no? Del Departamento de las Colonias, pero en el día de la fecha él no pudo asistir, tuvo una serie de reuniones, estamos en la etapa final del año y como se pueden llegar a imaginar los tiempos se acortan bastante y bueno, le fue imposible asistir el día de hoy, así que me pidió que les pidiera disculpas. Pero hoy presido yo la sesión y les comento un poquitito cómo es el desarrollo, ¿no? Quien les habla, digamos, es el presidente del cuerpo de senadores. A su derecha se encuentra el secretario o la secretaria legislativa en este caso, y a mi izquierda se encuentra el subsecretario legislativo. Estos son roles que se ocupan normalmente, ¿no? Por otro lado tenemos la gente que se ocupa de los micrófonos, que él es quien se encarga de habilitarles para que se puedan hablar, porque si cualquiera de ustedes intenta hablar en su micrófono no tiene respuesta, ¿no? Con lo cual él les tiene que ir habilitando cada intervención. Después en esa parte de ahí se ubican siempre todas las sesiones quienes son los taquígrafos, que son las personas que se encargan de pasar vía papel, digamos, lo que ocurre en cada sesión. Y bueno, en cada una en la parte de atrás se encuentran muchas veces quienes son los asistentes de los senadores, cuando algún senador necesita alguna cuestión técnica que necesita consultar o algún dato que falte, siempre están los asistentes para acompañar, ¿no? Y bueno, y en las bancas están cada uno de los senadores por los 19 departamentos que tenemos en la provincia de Santa Fe, ¿está? Así que eso es un poco la composición del recinto. Y bueno, en este punto lo que corresponde siempre, no lo vamos a hacer, pero les comento, como les decía recién, existe el cuerpo de taquígrafos que son quienes pasan, digamos, vía papel el desarrollo de la sesión. En este punto lo que corresponde es, de acuerdo a los artículos 56 y 162 del reglamento del cuerpo, corresponde poner a consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior. Como nosotros no tuvimos sesión anterior, vamos a obviar ese punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser empezar a darle inicio al orden del día. Así que por secretaría, Melanie nos va a dar introducción con el primer proyecto, que es una declaración de interés.
La Cámara de Senadores declara: de su interés la peña artística que se desarrolló en la Escuela de Enseñanza Técnica Particular número 681 Mercedes Álvarez de Segura el día 14 de noviembre del corriente en la localidad de Humboldt, departamento de Las Colonias. Autores: De Peller, Ezequiel, Nelen Juan y Cirini Enzo. Muy bien, es el momento de hacer uso de la palabra por parte de los autores. Cirini, senador Cirini, tiene la palabra. Señor Presidente, la peña artística de la Escuela de Educación Técnica Profesional número 681 de la localidad de Humboldt es una actividad en la que se une a la familia de los alumnos junto con artistas reconocidos del pueblo y de la zona, incluyendo principalmente la participación de alumnos interesados en mostrar sus talentos. Esta actividad surgió hace 3 años, siendo este el 4º año en la que se lleva a cabo, como un improvisado para mostrar actividades que se realizan durante el transcurso del año escolar y conmemorar el Día de la Educación Técnica, que es cada 15 de noviembre. Por eso, la fecha de realización de la peña artística se establece cada año, dentro de la semana del 15 de noviembre. Generalmente se realiza un día jueves para dar un cierre a las actividades que se desarrollan durante esta semana, como charlas con especialistas, talleres con profesionales destacados en relación a las tecnicaturas, entre otras, y la exposición de trabajos que se presentan para la ocasión. Este año se celebró el día miércoles 14 de noviembre, dado que el 15 era asueto por la Fundación de Santa Fe. Por otra parte, se destaca que la realización de este evento, más allá de conmemorar en un solemne acto el Día de la Educación Técnica, tiene como finalidad, además de lo antes expuesto, el ir construyendo entre directivos, docentes, alumnos, familias y talentos locales y regionales la identidad de esta institución educativa que hace pocos años es técnica profesional. Este año recién egresa su 3ª promoción de técnicos, por lo que está en plena configuración de su nuevo perfil, lo cual no se realiza de manera aislada, sino en conjunto con su comunidad. Bien, muchas gracias, senador Cirini. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre la actividad? ¿Que quieran resaltar alguna otra cuestión que no se nos haya pasado por alto? ¿No? Bueno, en este punto entonces lo que corresponde es poner a consideración el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Se vota, digamos, si el proyecto se aprueba o no. ¿Está? Así que ponemos a consideración, tienen que levantar la mano, la aprobación del proyecto. Se vota. Muy bien, tenemos el proyecto aprobado, no por unanimidad, pero sí lo tenemos aprobado. ¿Está? Esto es lo que significa, digamos, que ya tuvo la sanción correspondiente por parte del cuerpo y a partir de ahí se declara de interés provincial la actividad. ¿Está? Ahora lo que corresponde es seguir con el temario, que es, lo que siguen son proyectos de comunicación. Proyecto de comunicación. La Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministro de la Cultura proceda a otorgar un subsidio mensual para implementar la enseñanza de música a través de taller en la localidad de Humboldt, departamento de Las Colonias. Autor: Pietrobón Facundo. Muy bien. Senador Pietrobón, no lo ubico. Sí, ahí está. Muy bien, tiene la palabra, senador. Pido la palabra. Gracias. Bueno, señor presidente, el presente proyecto tiene el objetivo de manifestar la necesidad de contar con un espacio que promueva la integración de la juventud a través de manifestaciones culturales en la localidad. En este caso, a través de talleres de enseñanza de música. Los mismos estarán a cargo de profesores y deberán equiparse con instrumentos musicales, tales como redoble, trompeta, saxofón, trombón, teclado, órgano, guitarra, elementos percusivos. En un primer momento se necesitaría disponer de mayor cantidad de dinero para poder equipar el taller con los elementos de trabajo necesarios y luego solo se necesitaría disponer de los horarios de los profesores a cargos. El presente proyecto tiene por objetivo integrar a los jóvenes en una actividad que les permita expresarse y tener así un mayor crecimiento y conocimiento personal.
compartiendo con otros sus creaciones y demostrando que los jóvenes pueden crear y manifestar cultura. En el artículo 22 de la Constitución de nuestra provincia se promueve, estimula y protege el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas, tanto en sus aspectos universales como en los autóctonos. La investigación en el campo científico y técnico, el desenvolvimiento de las facultades creadoras y el conocimiento popular de sus producciones. Por estos motivos expuestos, solicito a los señores senadores su acompañamiento al momento del tratamiento del presente proyecto de comunicación. Muy bien, muchas gracias, senador Petrobón. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Sí, senador Videla, tiene la palabra. Tengo una pregunta solamente. ¿Hasta qué nivel llega la teoría musical que tiene? ¿El proyecto que piensa hacer? Sí, senador Petrobón tiene la palabra, perdón. No llegamos a hablar de ese tema, pero yo personalmente hago música hace 4 años y me parece que más allá de la teoría, como dijimos acá, el conocimiento personal y la creación no se tendría que dividir en edades o demás. Muchas gracias, senador Petrobón. ¿Alguien más? Senador Videla, ¿quiere repreguntar? ¿No? Está bien. Bueno, el día de la fecha nos ha tocado que tenemos 2 escuelas de enseñanza técnica, ¿no? Así que me imagino que el tema de la música no es abarcado por ninguna de las 2. No, es una falencia que existe, digamos, ¿no? Bueno, sí, es interesante la propuesta. Todo esto que estoy haciendo yo ahora está fuera de protocolo, se los cuento, ¿no? Yo lo hago simplemente para hacerlo un poco más amena a la sesión, digamos. Porque me imagino que para ustedes, para los senadores, es un poco difícil hablar. Así que les voy haciendo algunos comentarios cuando considero pertinente, ¿no? Pero sí, teniendo en cuenta lo que es la música, digamos, ayudaría bastante. En este punto, creo que yo ya se los he comentado, digamos, en las charlas que hemos ido a dar en las escuelas. Muchos de los proyectos que se presentan acá, que tienen viabilidad ya sea económica o una viabilidad en cuanto a su ejecutabilidad, lo que se hace es, nosotros, el equipo del senador Pirola y Pirola, nos sentamos a analizar, digamos, cuáles son los proyectos que se presentaron y ver la posibilidad de presentarlos en una sesión ordinaria. De hecho, la semana pasada recogimos 3 que habían sido presentados. Hubo uno, incluso, que fue con anterioridad, que fue un proyecto de ley que presentó a una escuela también de Humboldt, que no me voy a acordar el nombre en este momento, pero que después vamos a hacer alguna mención a eso. Y así que muchos de los proyectos, digamos, tienen viabilidad y se van presentando, ¿no? Así que, bueno, esto hace falta que nos sentemos con el senador a charlarlo, pero bueno, quizás este mismo proyecto se puede llegar a presentar, digamos, teniendo en cuenta la asignatura, digamos, ¿no? Así que, más allá de eso, volvemos al plano formal. Vamos a poner a consideración el proyecto, si nadie más tiene nada para decir. Se vota. Muy bien, este proyecto es aprobado por unanimidad, ¿está? Así que seguimos con el temario. Melanie tiene la palabra. Proyecto de comunicación. La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Educación o ante la repartición que estime corresponda a la construcción de un centro deportivo, educativo y público en la localidad de Esperanza, departamento de Las Colonias. Los senadores son Bernardi Micaele y Lilmar Macarena. Muy bien. El autor del proyecto tiene la palabra. ¿Quién lo va a exponer? Senadora Bernardi tiene la palabra. Señor Presidente, el presente proyecto tiene por objeto comunicar al Poder Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Educación, la petición de la construcción de un centro deportivo escolar y público en la localidad de Esperanza, departamento de Las Colonias. El objetivo de este proyecto es principalmente otorgar un espacio a aquellas instituciones que no cuentan con un predio verde para realizar actividades propias de educación física, como por ejemplo nuestra institución, la ETP número 455, ESOPI número 2027 José Manuel Estrada, etc.
La promoción de actividades saludables y de socialización e integración entre niños y jóvenes de la localidad y zona, como así también propiciar competencias de alto rendimiento, específicamente en relación a los jóvenes del presente y de las próximas generaciones, buscando ocupar sus tiempos libres en actividades saludables, formativas y de integración social, como lo es el deporte, evitando que desvíen su camino, incurriendo en posibles adicciones o actitudes que atentan contra una vida sana en todas sus dimensiones. Muchas gracias, senadora Bernardi. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Senadora Guilmar, ¿tiene la palabra? ¿Pidió la palabra? Sí, tiene la palabra, senadora. De esta forma, al construir el centro, se brindará la posibilidad de practicar diferentes disciplinas. Un minutito. Pon el micrófono, a ver. De esta forma, al construir el centro, se brindará la posibilidad de practicar diferentes disciplinas deportivas, propiciar encuentros, competencias interinstitucionales y, fundamentalmente, como ya mencionamos anteriormente, ofrecer un espacio a aquellas escuelas que carecen del mismo. Y por tal motivo se ven obligadas a establecer contratos costosísimos con clubes y otras entidades que caducan año a año, constituyéndose en una problemática a enfrentar cada vez que se renuevan dichos contratos. Muy bien, muchas gracias, senadora Guilmar. Tuvimos un pequeño problema con el audio, no se escuchaba muy bien. Senador Carabajal, tiene la palabra. Quería preguntar si, no me quedó muy claro el hecho de que se haría un centro, un lugar, un espacio verde para todas las escuelas juntas, o si sería diferentes espacios para las distintas escuelas. Senadora Bernardi tiene la palabra. Sería un lugar donde, todas las escuelas pueden ir en el horario que quieran a hacer una disciplina o hacer educación física con la escuela. Tienen... Muchas gracias, senadora Bernardi. ¿Respondió a su pregunta, senador? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, entonces vamos a poner a consideración el proyecto, si les parece. Se vota. Muy bien, tenemos alguna disidencia, pero sale aprobado el proyecto. Les cuento, el rol de la secretaria y el subsecretario legislativos muchas veces son, además de lo que están cumpliendo en este momento, son ayudar al presidente a contabilizar los votos, ¿no? Así que, bueno, perdón, una pequeña digresión. Seguimos con el temario. Proyecto de comunicación. La Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministro de Educación proceda a otorgar un subsidio para el mantenimiento y la reparación del circuito aeróbico de la localidad de Humboldt, departamento de Las Colonias. Autor, senador Girolimeto Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Senador Girolimeto. No, Delvino, perdón, tiene la palabra. El presente proyecto tiene por objetivo manifestar la necesidad de contar con fondos suficientes para proceder a la reparación de juegos existentes e incorporación de nuevos juegos en el circuito aeróbico de la localidad de Humboldt, como así también la necesaria realización de un alcantarillado de una cuadra para el desabote del agua que se junta en el pueblo por las lluvias y se acumula en dicho circuito. El espacio que se destina a los juegos y aparatos de gimnasia es sumamente importante para las personas del pueblo, que en su mayoría no están habituadas a concurrir a un gimnasio y les gusta disfrutar el aire libre. De la misma manera, se considera que los juegos para los niños le brindan un espacio de esparcimiento para que se entretengan, disfruten, aprendan a compartir espacio y tiempo con sus compañeros y adultos que los acompañan. Por otra parte, cabe destacar además la importancia que tienen los espacios verdes y la recreación como es un circuito aeróbico de esta localidad, para el completo desarrollo de las personas, ya que proporciona un espacio de relajación que reduce el estrés cotidiano. Al respecto, se destaca la afirmación de la Organización Mundial de la Salud al considerar que los espacios verdes urbanos son imprescindibles por los beneficios que aportan tanto al bienestar físico como al bienestar emocional. Muy bien, muchas gracias, senador Delvino. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto? ¿Un comentario? ¿No?
Bueno, vamos a ponerlo a consideración entonces. Se vota. Muy bien, aprobado. Seguimos con el siguiente proyecto. Proyecto de comunicación. La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Infraestructura proceda a implementar un servicio de transporte público en localidades alejadas de nuestros centros urbanos, dentro del territorio del departamento. Senador Carabajal David. Muy bien, senador Carabajal tiene la palabra. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objeto la necesidad de contar con un servicio que permita el transporte público interurbano de pasajeros que pueda trasladarse libremente a su sitio de estudio, trabajo o recreación. El mismo deberá unir las localidades que se encuentran alejadas de la ruta provincial y que carecen de una línea de transporte urbano que permita desplazarse libremente. Lo ideal es que sea accesible económicamente, ya que los medios que existen actualmente, taxis, remises o tráfico, no resultan económicos para el uso diario de estos. Por conocimiento nuestro, sabemos de la existencia de habitantes en localidades tales como Grutli o Caur, que trabajan o estudian fuera de su localidad y que diariamente necesitan de algún tipo de transporte para trasladarse. En ocasiones ha ocurrido que chicos se quedaron sin poder estudiar o que tuvieron que estudiar en su lugar de origen por no poder trasladarse, imposibilitando la profesionalización de alumnos en alguna otra secundaria deseada. Por otra parte, también los trabajadores expresaron sus quejas al tener que reducir su sueldo para cubrir gastos de viáticos. El proceso contempla la habilitación de una línea que cubra los horarios especiales, tales como las primeras horas de la mañana, mediodía, media tarde o anochecer. La idea es que comunique las localidades mencionadas anteriormente que carecen de un servicio de transporte público con otros centros urbanos como Humboldt y Esperanza. Cuando hablamos de transporte público nos referimos a un colectivo que haga el recorrido de la distancia de las distintas rutas que unen estas localidades, aunque en un principio se podría optar por el uso de una Traffic teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros. Según el artículo 8 de la Constitución Provincial, todos los habitantes de la provincia son iguales ante la ley, que incumbe el Estado a remover los obstáculos de lo económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impiden el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad. Este fundamento que sostiene la actitud de las personas que viven en esas localidades, que muchas veces se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia porque carecen de posibilidades de transportarse diariamente para desempeñar en su trabajo o estudio. Como consecuencia de ello, estos pueblos se ven afectados en su crecimiento y desarrollo social. De igual manera, en el artículo 21, el Estado crea las condiciones necesarias para procurar a sus habitantes un nivel de vida que asegura su bienestar y el de sus familias, especialmente por la alimentación, el vestido, la vivienda, los cuidados médicos y los servicios sociales necesarios. De esta manera, se condiciona la calidad de vida de los pobladores. Por los motivos expuestos, solicito a los señores senadores su acompañamiento en el momento del tratamiento del presente proyecto de comunicación. Muchas gracias, senador Carabajal. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto? Senador Carabajal, ¿tiene la palabra? Lo único que contar es que yo soy habitante de uno de estos pueblos y viendo que al estar bastante separado de los centros urbanos como son Esperanza o Humboldt, el desarrollo es muy lento a pesar de la cantidad de años que tienen. Ya sea Caur o Grutli, son pueblos que hace muchísimo tiempo que se fundaron y la verdad que considero que el desarrollo aumentaría bastante si se pudieran agigantar los pasos y en este caso aprovechar la oportunidad y hacer el trabajo de vocero, se podría decir, de uno de los pueblos con el fin de aprovechar esta oportunidad y de tratar de mejorar un poquito más. Así como está Caur y Grutli, existen muchísimos pueblos en distintos lugares que están en la misma situación, bastante alejados, no tienen la misma posibilidad. Y bueno, quería contar nada más que es bastante complicado. Conozco chicos de ahí, de Grutli y de Caur, que me contaron que les hubiese gustado ir a estudiar a la escuela técnica o a la otra escuela también al instituto, que no han tenido la posibilidad, o también gente grande que tiene la oportunidad de trabajar ahí y por no poder trasladarse no pueden aprovechar la oportunidad laboral que le están dando, o también diferentes cosas por un tema de
salud y demás, gente que necesita ir a un centro médico y no tienen gente que carece. Así que nada, solamente eso. Muchas gracias, senador Carabajal. Más allá de la viabilidad del proyecto, que es importante, digamos, cuando veía la fundamentación, digamos, que hicieron del proyecto, me llamaba la atención los artículos que citaban de la Constitución provincial, ¿no? Fíjate qué importante que son. Fíjate, el artículo 8 habla de un rol activo del Estado, ¿no? Habla de un Estado que tiene que, en principio termina hablando, el principio general es el de la igualdad de la ley, pero fíjate que lo que dice la Constitución es un Estado activo que remueva los obstáculos que hay, ¿no? O sea, fíjate qué importante que es eso, ¿no? Eso también es otra salida de protocolo que estoy metiendo en este momento, pero creo que es necesario pensarlo, digamos, y realmente exigir a nuestras autoridades que realmente un rol activo del Estado, ¿no? En este caso, lo que nos decía el senador Carabajal es importante, porque siempre termina siendo un reclamo de muchos de los habitantes de pueblos que por ahí no son tan grandes, y terminan teniendo esos problemas de comunicación y demás, entre otras falencias, ¿no? Así que está muy bueno, particularmente quería resaltarlo, la viabilidad del proyecto, así que vamos, no quiero influir en la votación de ninguno de ustedes, ¿no? Pero así que quería resaltar eso del proyecto. Vamos a poner a consideración el proyecto, entonces, ¿les parece? Se vota. Ahora sí votaron todos por unanimidad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Continuamos con el orden del día, entonces. Proyecto de comunicación. La Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministro de Educación proceda a otorgar un subsidio para la construcción de un gimnasio cubierto en la Escuela de Educación Técnica número 681, Mercedes Álvarez de Segura, de la localidad de Humboldt, departamento de Las Colonias. Senadora Brisa Godio. Senadora Godío tiene la palabra. Señor presidente, el presente proyecto tiene por objeto manifestar la necesidad de la Escuela Técnico Profesional número 681 de contar con un espacio cubierto que permita desarrollar actividades de educación física los días que las inclemencias del tiempo no permita desarrollar estas actividades al aire libre. Teniendo en cuenta el artículo 113 de la Constitución Provincial, que establece que la provincia destina recursos suficientes para el sostenimiento, difusión y mejoramiento de los establecimientos educativos del Estado. El artículo 123, en su inciso D, propone brindar a los equipos docentes la posibilidad de contar con espacios institucionales destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes. El artículo 126, en su inciso J, sostiene que los alumnos deben desarrollar sus aprendizajes en edificios que correspondan a las normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo. El artículo 30, en su inciso J, busca promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde a los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes. Sugerimos un tamaño aproximado de 50 metros por 30 metros en un total de 1.500 metros cuadrados para poder ubicar dentro de él una cancha de handball, ya que es el deporte más practicado en la institución. La escuela necesita un espacio de dimensiones adecuadas para realizar las prácticas correspondientes a la instancia deportiva Santa Fe Juega. También allí poder realizar los encuentros de dicho torneo, que hasta el momento se están realizando en un predio deportivo de un club de la localidad. Consideramos que la realización de la actividad física constituye una parte fundamental de nuestra educación, ya que fortalece los lazos del compañerismo, favorece la convivencia y el trabajo en equipo. Es por tales motivos que solicitamos su acompañamiento en el presente pedido de comunicación. Gracias. Muchas gracias, senadora Godío. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto? ¿Nadie? ¿Todos están de acuerdo con el proyecto? ¿Todos saben de qué trata? ¿No? Bueno, entonces vamos a ponerlo a consideración si nadie tiene nada para decir. Vamos a poner a consideración el proyecto. ¿Les parece? Se vota. De vuelta, bueno, aprobado entonces.
quería hacer una consideración, digamos, los fundamentos de vuelta en el proyecto. Fíjate lo que nos decía la senadora Godillo, digamos, tiene también su importancia, digamos, en cuanto a la materialización. Es un poco la materialización de lo que nos citaba el senador Carabajal. Lo que llamaba la atención del senador Carabajal, el argumento del artículo 8 tiene una cuestión más poética, si les parece, ¿no? Tiene la cuestión de cómo estaba redactado el artículo, era como un principio general, y si ustedes lo piensan, ese mismo principio general se termina materializando en los artículos que nos citaba la senadora Godillo, ¿no? Esto no es menor resaltarlo porque, digamos, son los mandatos que nos fijan nuestra Carta Magna, digamos. O sea, sería, más allá, me salgo de vuelta, digo, ¿no? Me vuelvo a salir del rol. Esto me imagino que lo han hablado con los profes del área, pero fíjense que la Constitución provincial y la nacional son como si fuera el contrato social que firma el pueblo con sus gobernantes, ¿no? O sea, y estos son el contrato ese que se mandó, que es un acuerdo de voluntades. Ese mismo contrato tiene estas pautas que nosotros estamos mirando, ¿no? O sea que no es menor el principio que nos trazaba el senador Carabajal con la materialización en materia económica que nos citaba la senadora Godillo, ¿no? Es importante, digamos, es muy importante, y es importante que nosotros como sociedad tomemos conciencia de esa necesidad de exigir que eso se cumpla, ¿no? Así que, bueno, nada más que eso quería hablar sobre los fundamentos. Así que seguimos con el orden del día. Proyecto de pedido de informes. La Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que por medio del Ministerio de Educación y Cultura o la repartición que estime, proceda a informar a este cuerpo con respecto a la ampliación del taller de mecánica de la Escuela de Educación Técnica Profesional número 681, Mercedes Álvarez de Segura, de la localidad de Humboldt, departamento de Las Colonias, debido a que 1. El espacio ha quedado muy reducido, ya que la escuela en el año 2013 y 2014 ha pasado de ser una escuela de enseñanza técnica, ET, a una escuela de técnicos profesionales, EETP, con 6 años de cursado. 2. Incorporación de nuevas maquinarias. Y 3. Aumento de la matrícula escolar. El senador es Cabrera Axel. Muy bien. Senador Cabrera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto de pedido de informe tiene por objeto informar nuevamente al Poder Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Educación, la necesidad de que proceda a realizar por razones de seguridad y logística la ampliación del aula taller de mecánica de la Escuela de Educación Técnica número 681. La escuela, al transformarse en una escuela de técnicos profesionales, ha modificado su estructura curricular. O sea, de 5 años de cursado se incrementó a 6. Esto ocasionó un considerable aumento de la matrícula, que desde el año 2013 al año 2018 aumentó de 169 alumnos a 220 respectivamente. Además, en el año 2016 se aprobó un plan de mejoras financiado por el INET, en el cual se incorporó nueva maquinaria semipesadas, tales como tornos CNC, fresadoras, tablero de automatización e instrumentos de medición eléctricas, equipamientos para el laboratorio de ensayo, entre otros, sacando el espacio físico y útil al aula taller. Desde el año 2014, la mencionada escuela cuenta con un anexo, cuyo alquiler lo solventa el Ministerio de Educación, para poder dictar la materia de taller a los cursos inferiores, tales como primero y segundo año, quedando este separado del resto de la escuela a más de 650 metros. Debido al aumento de la matrícula, tanto mecánica como informática, quedaron escasos espacios físicos para desarrollar sus respectivos dictados de taller. Así los talleres se tuvieron que desdoblar. En el caso de mecánica, los cursos inferiores, primero y segundo, se trasladaron al anexo del taller anteriormente mencionado, y los cursos superiores, tercero, cuarto, quinto y sexto, se quedaron en la institución educativa. En el caso de informática, los cursos inferiores y superiores van rotando el taller en el SUM, Salón de Usos Múltiples, y aulas de la institución, según las necesidades que van presentando en el transcurso de la semana. Por los motivos expuestos, solicito a los senadores su acompañamiento al momento del tratamiento del presente pedido de informe. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, senador Cabrera. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra?
Senador Pietro Bon tiene la palabra. ¿A cuántas cuadras queda el establecimiento donde van los cursos inferiores? Senador Cabrera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Están ubicados más de 3 cuadras. Un poquito más arriba. Más arriba. Eso. Están ubicados más de 3 cuadras, pero en Humboldt las cuadras son de 180 metros, son casi el doble que las comunes y son 650 metros. Si lo trasladamos al caso de Esperanza son más de 6 cuadras. ¿Hay más que quiera hacer una pregunta? Senador Pietro Bon. ¿Está conforme? Senador Carabajal tiene la palabra. Una consulta. Quería preguntar si hacía referencia a la ampliación de un taller ya existente o a la creación de uno nuevo. Senador Cabrera tiene la palabra. No, sería la ampliación de un taller. En la escuela ya tenemos un taller, pero ya quedó muy chico de espacio. O sea, ese taller es del año 2007, cuando la escuela no era una profesional. Y actualmente, con la incorporación de todas las máquinas nuevas para dar la materia específica, que son las que nos permiten ser técnicos profesionales, el aula, o sea, el taller ha quedado muy corto y tal fue así que tuvimos que salir a alquilar un espacio fuera de la escuela, de la institución. Y por más que estamos alquilando ese que está afuera de la escuela, el que tenemos en la escuela también ya está quedando muy corto de espacio, a tal punto que ya es como complicado moverse cuando se dictan las clases, porque no es solamente un curso, son varios cursos. Bien, muchas gracias, senador Cabrera. ¿Alguien más que tenga una pregunta o consulta, consideración? Y ahí les pregunto yo, sobre esto, a los profes también le pregunto, ¿no? ¿Hay algún pedido formal iniciado ante el Ministerio? Perdón. Ahí va. El año pasado presentamos un proyecto, lo presentamos acá, pero no sabemos en qué transcurso está. Bueno, eso vamos a... No estuve yo el año pasado en el desarrollo de la sesión, pero vamos a verlo. No, por la forma que habían elegido, digamos, habían elegido un pedido de informes. Sí, disculpe. Está diseñado ya que la escuela están los talleres en un ala con la nueva arquitectura que se trata de hacer, porque es un predio bastante grande y siempre están divididas las aguas en que algunos quieren usar el espacio verde y la escuela tiene ya una L, entonces seguiría en sintonía, entonces te queda el espacio verde ya para una visual, no cortar, que es lo que se usa hoy en día. Pero sí, ese el proyecto está presentado, creo. Está presentado acá, digamos. Bueno, eso me comprometo yo a título personal. Pregúntenme, digamos, eso ahora cuando salgamos. Claro, sí, entiendo. Sí, creo recordarlo casi perfectamente, pero no... Claro. Sí, sin posibilidad de usar. Está bien. Bueno, eso sería bueno imponernos de en qué estado está, ¿no? La cuestión administrativa, que no es menor. Sí, seguro. Eso les pido que me lo recuerden. Yo lo anoto ahora, pero les pido que me lo recuerden también para mantenerlos informados. Porque un poco una de las finalidades de estas sesiones, digamos, son primero que ustedes vengan a pasar un momento a conocer cómo se desarrolla, digamos, la sesión. A unas veces los chicos cuando son de
pueblos que no tienen mucha cercanía puedan venir a conocer algunas cuestiones institucionales de nuestra capital provincial, que no es poca cosa, y además de eso también recoger muchas de estas inquietudes, ¿no? O sea, y mantener un poco un contacto más fluido, así que eso sería bienvenido, ¿tá? Así que, no, por favor. Ahora ya me perdí si votamos o no votamos el proyecto, creo que no lo votamos. Vamos a poner a consideración el proyecto, se vota. Muy bien, aprobado. Seguimos con el siguiente. Proyecto de pedido de informe. La Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que, por medio del Ministro de Infraestructura y Transporte o la repartición que estime competente, proceda a informar a este cuerpo con respecto a la ampliación de banda ancha en la Escuela de Educación Técnica número 681, Mercedes Álvarez de Segura, de la localidad Humboldt, departamento Las Colonias. Senadora Iserra Damaris. Muy bien. Senador Bruna, hubo un cambio de... Sí. Tiene la palabra. Señor Presidente, el proyecto de pedido de informes tiene por objetivo informar nuevamente al Poder Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Educación, la necesidad de contar con una mayor banda ancha en nuestra institución, ya que cuenta con dos modalidades, técnico en informática profesional y personal y técnico en equipo de instalaciones electromecánicas. Además, en el contexto actual es indispensable el acceso a Internet para llegar al conocimiento en ambas modalidades. En cualquier ámbito de la institución, no solo en los talleres, sino abarcando también las diversas aulas. El uso de Internet se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para la libertad de expresión. Más que una posibilidad de comunicación, se está convirtiendo en una necesidad debido al periodo de globalización digital que hoy se vive. La Constitución Nacional, en su artículo 42, dispone que los consumidores, usuarios, tengan derecho en la relación de consumo a una información adecuada y veraz. El programa Conectar Igualdad fue creado en abril de 2010 a través del decreto 459-10, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta política de alcance nacional se propuso distribuir entre 2010 y 2013 3.500.000 notebooks, con el objetivo de proponer una computadora a cada uno de los estudiantes y docentes de escuelas secundarias, de educación especial e instituto de información docente, de gestión estatal de todo el país. También se propuso capacitar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, TIC, además de elaborar propuestas educativas para favorecer su incorporación en los procesos de enseñanzas y de aprendizaje, con el fin de reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la educación pública de la escuela secundaria. Según el artículo 7 de la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en diciembre de 2016, propone que el Estado Nacional garantice la universalidad del acceso a Internet y una conexión segura, ininterrumpida y de calidad. Teniendo en cuenta el artículo 113 de la Constitución Provincial, que establece que la provincia destina recursos suficientes para el sostenimiento, difusión y mejoramiento de los establecimientos educativos del Estado. En conclusión, la cartera educativa nacional y las autoridades educativas jurisdiccionales vienen implementando de manera sostenida políticas y acciones tendientes a cerrar la brecha digital entre los distintos actores y ámbitos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Siendo el nuevo edificio de la ETP número 681 fue inaugurado en 2001, su básica infraestructura tecnológica se diseñó para estilos de aprendizaje y trabajo que con rapidez resultan obsoletos a comparación con los avances tecnológicos. Para ser estratégicos, pensemos primero en los servicios que con mayor probabilidad ofrecerá la escuela técnica en los próximos 3 a 5 años. Los paneles de banda ancha más difundidos abarcan servicios en la nube, redes Wi-Fi que permiten voz y video, más video en la experiencia de aprendizaje y teleconferencia vía Skype. Desde el establecimiento se le solicitó a la empresa NET, proveedor de servicio de Internet con el que trabajamos, la disponibilidad de 3 megabytes. Y debido a las interferencias producidas a la hora de utilizar las prestaciones, se debió establecer un servicio de 6 megabytes, el cual hasta la fecha no ha cumplido con el contrato acordado. Desde la institución se provee llegar a los 20 megabytes, pero el Ministro de Educación no lo autoriza, por lo tanto no se puede contar con las mismas. Docentes especializados en modalidad informática han utilizado el programa Speed Test para comprobar los datos utilizados en el establecimiento y llegamos a verificar que los servicios que realmente nos brindan es de 1,5 megabytes.
El proyecto contempla la conexión a Internet por diversos medios, celulares, computadoras, a través de un sistema de interconexión que admite diferentes tecnologías de acceso a Internet. La plataforma tecnológica instalada en la escuela proveerá servicio de Internet a todo el ámbito escolar con tecnología inalámbrica, garantizando su acceso a todos los alumnos del establecimiento, a través de cualquier dispositivo apto para su uso. Los motivos expuestos solicito a los senadores su acompañamiento al momento de tratamiento del presente proyecto de comunicación. Muy bien, muchas gracias, senador Brunas. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta o consulta sobre el asunto? Senador Videla tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Te quería preguntar que, al usar una red inalámbrica para usar la conexión a Internet, ¿no limitaría mucho el acceso en vez de usarla ya en sí? No me sé explicar bien. Que al usar redes Wi-Fi limita mucho más el acceso a las centrales de informática que ya tienen ustedes. O sea, que limitaría la red a los distintos equipos que tienen ya instalados. Senador Brunas, ¿tiene la palabra? Sí, obviamente limita la red. Las computadoras de la escuela, que son 2 aulas, serán 24 en una y 20 en la otra, y más las 5 de mecánica, creo que tienen 5 por ahí. Serán 50 computadoras casi, están conectadas por red alámbrica, digamos. Después el Wi-Fi se utiliza más que nada para los que tienen notebook, netbook o los celulares. El Wi-Fi es algo más secundario, digamos, lo importante es la red de computadoras. Y con el internet que tenemos ahora, que es 1,5 megabytes, realmente yo diría que con eso, para usarlo bien, tendrías que tener 3 computadoras y son 50. Sí, es otra cosa. La escuela en su momento había pedido el poder tener más de una línea, pero el Ministerio de Educación decía que solamente paga una. Claro. Y la cooperadora no puede darse el lujo de pagar otra línea por sí misma. Entiendo. ¿Estamos respondidos? Muy bien, muchas gracias. Claro, inclusive los que están conectados por red alámbrica, digamos, también es 1,5 megabytes lo que tiene claro. Sí, es muy poco. Me imagino lo que no le debe servir para básicamente nada. Bueno, sí, es un tema para charlarlo. Inclusive los dos proyectos, este proyecto y el proyecto anterior, se pueden unificar, llegado el caso. Yo me comprometo a hablar con el senador Pirola para intentar viabilizarlo, digamos, en presentarlos. Por eso, primero averiguar cuál es el estado administrativo de todo esto y después ver la viabilidad de presentarlo como un proyecto, no ya de pedido de informes, sino como un proyecto de comunicación. ¿Está? Así que, sí. Discúlpame, no sé tu nombre. Alejandra. Ya estuve. No. Claro, está bien. Sí. Muchas gracias. Sí, seguro. De todas maneras, por más de que se hayan presentado como proyecto de comunicación, es posible reiterarlo. Muchas veces lo que nosotros hacemos es se presenta uno, no tiene, más allá de que se aprueba en el Senado, desde el Poder Ejecutivo no nos dan la respuesta, digamos, que nosotros queremos, y muchas veces por eso volvemos a insistir sobre los proyectos. ¿Está? Así que bueno, eso es cuestión de ver la cuestión formal, cómo se presenta. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿No? Sí, entiendo perfectamente. A la misma escuela contratarla, sino que tiene que ser a un tercero. O sea, para simplificar el asunto, ¿sería posible hacerlo a través de la cooperadora? Bueno.
Quien no lo permite es la prestadora del servicio, entiendo. Bueno, esas cuestiones las podemos ir charlando, ¿no? O sea, eventualmente lo vemos. ¿Quién es el que no permite? Entiendo que debe ser la empresa prestadora del servicio. Así que eso... Bueno, muchas gracias. Vamos a poner a consideración el proyecto entonces. ¿Vamos? Se vota. Muy bien, aprobado, no por unanimidad, pero aprobado. Seguimos entonces. Proyecto de pedido de informes. La Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del Ministerio de Infraestructura y Transporte o la repartición que estime, proceda a informar a este cuerpo con respecto al programa de pavimentación entre San Jerónimo Norte y Humboldt, dado a la publicidad a través del Diario El Litoral de fecha 6 de agosto de 2018. Senadora Moreno Melanie. Muy bien, senadora Moreno tiene la palabra. Señor presidente, el presente proyecto de pedido de informe tiene como objeto informar a las comunidades de Humboldt y San Jerónimo Norte sobre el programa de pavimentación entre dichas localidades. Lleva adelante por el Gobierno provincial, que impactará favorablemente en toda la población, no solo del departamento, sino de miles de santafesinos y argentinos que circulan a diario en la ruta de la producción agrícola ganadera. Independientemente del impacto económico, participamos de una mirada social de la cuestión y el impacto de las obras que de referencia traen, fundamentalmente en función de la seguridad de las personas que transitan frecuentemente la ruta de la zona, como así también de sus bienes. En el año 2011, Germán Calov, presidente de la localidad de Humboldt, y Raúl Julier, presidente de la localidad de San Jerónimo Norte, buscaban concretar una de las obras más anheladas en sus más de 150 años de historia. Raúl Julier expresó el deseo de ver concretado el proyecto de enlace vial entre los dos pueblos del departamento de Las Colonias. Al respecto dijo: nuestra idea, junto con Germán, es que la ruta naciera en el camino que habitualmente la gente utiliza para unir las dos localidades, donde se ubican las instalaciones ferias de hacendados de Rafaela. De allí, 200 metros hacia el oeste, y desde ese punto un tramo recto que pasaría detrás del Parque Autódromo Comunal. Circunvalaría el pueblo y saldría hasta la ruta que une San Jerónimo Norte con la ruta Autovía 19. En tanto, Germán Calov manifestó que la traza tendría una vez varias utilidades. Actuaría de contención contra inundaciones y le serviría a la localidad de Santa María, pensando en una conexión futura con San Jerónimo Norte. A efecto de considerar el financiamiento de dicha obra, se tendrá en cuenta la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2018, que en su capítulo 1 define el objeto de la ley. Artículo 1. Ley General. Para efecto de la presente ley, cuando se menciona la Ley General, se hace referencia al texto único ordenado de la Ley 28.563. Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento aprobado con el Decreto Supremo 130/2017. Artículo 2. Objeto de la ley. La presente ley determina lo siguiente. A. El monto máximo y el destino general de las operaciones de endeudamiento externo e interno que puede acordar el Gobierno Nacional para el sector público durante el año fiscal 2018. B. El monto máximo de la garantía que el Gobierno Nacional puede otorgar o contratar en el mismo periodo para atender requerimientos derivados a los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones. C. El monto máximo del saldo adeudado al cierre del año fiscal 2018 por la emisión de las letras del Tesoro Público. En adición, esta ley regula otros aspectos contenidos en la Ley General y de manera complementaria diversos temas vinculados a ellas. Gracias. Muchas gracias, senadora Moreno. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra sobre el proyecto? ¿No? Veo que han investigado bastante sobre el tema del endeudamiento. Sí, es un tema... la verdad que el dato yo no lo tengo, pero entiendo que en el endeudamiento que se votó por los 500 millones de dólares, creo que estaba la obra. Tengo que confirmarlo, quedé en hacerlo, pero la verdad que sí, está. Ahí nos da el ok. Sí, está. Eso está en la ley que se aprobó este año, digamos, por el endeudamiento de los 500 millones de dólares. Así que bueno, hay que ver cómo eso se ejecuta, digamos.
De todas maneras, el pedido de informes es válido, ¿no? Así que, bueno, si nadie más tiene ningún comentario para hacer... Sí, senador Petrobón, tiene la palabra. ¿Cuántos kilómetros de pavimentación serían? Senadora Moreno. 20 kilómetros, no averiguamos bien. Senadora Moreno tiene la palabra. Sí, sí, dale. Perdón, 20 kilómetros más o menos. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, sí, por eso hay que ver cómo eso se desarrolla, digamos, cómo se ejecuta en el transcurso del tiempo, ¿no? Cómo se incorpora el presupuesto de la provincia de este año y cómo se va ejecutando. Eso de vuelta les digo, si les interesa me pueden ir preguntando a mí, yo lo puedo consultar con el equipo del senador Pirola, ¿está? Así que vamos a poner a consideración el proyecto, si nadie más tiene nada que decir, ¿se vota? Muy bien, aprobado. Seguimos con el orden del día, pero acá lo que corresponde vamos a entrar al tratamiento de pedidos de proyectos de ley con pedido de tratamiento sobre tablas. ¿Qué quiere decir esto? En este punto nosotros ya aprobamos lo que fueron declaraciones de interés, proyectos de comunicación y pedidos de informe. Lo que vamos a pasar a otra temática que son proyectos de ley. ¿Por qué les hago esta mención? Porque en este punto lo que corresponde tratar son leyes con pedido de tratamiento sobre tablas. Lo que significa eso es que en la generalidad de los tratamientos de las leyes lo que se hace es, se ingresa la ley y se pasa a comisiones. No sé si lo habrán escuchado en algún momento a eso. ¿Qué quiere decir tratar una ley en comisiones? Es analizar por parte de pequeños grupos de legisladores, ya sean de diputados o de senadores, es analizar la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, cada proyecto se va viendo desde su aspecto constitucional, desde su aspecto presupuestario, las cuestiones educativas cuando corresponda y demás. Entonces, lo que corresponde en todos los proyectos es que el proyecto tenga tratamiento en comisión. Una vez que obtiene el análisis pormenorizado de la ley, se hace un dictamen y en función de ese dictamen viene al recinto para que se pueda votar. En este caso, como nosotros no tenemos otra sesión ni tenemos comisiones constituidas, lo que hacemos es hacer un tratamiento sobre tablas. De vuelta, lo que quiere decir esto es que se le da un tratamiento especial y se requiere un procedimiento especial. Lo que va a pasar, digamos, es que se lee el proyecto de ley y a partir de ahí se pone a votación si el proyecto de ley es viable tratarlo sobre tablas. ¿Está? Eso muchas veces pasa. Entonces, para que ese proyecto de ley pueda ser tratado en el recinto después, tienen que votar afirmativamente 2/3 de la Cámara. ¿Está? De los 19 que son, 2/3 tienen que votar afirmativamente para poder habilitar el tratamiento de la ley. ¿Está? Con lo cual, nosotros vamos a darle lectura al proyecto, posteriormente le vamos a dar votación a ver si se vota o no se vota sobre tablas y a partir de ahí seguimos con el tratamiento específico de la ley. ¿Está? Ahora sí. Perdón. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Artículo 1. Incorpórese el inciso D. El artículo 34 del capítulo 18 de la Ley Provincial número 12.969, el cual quedará redactado de la siguiente manera. D. Los miembros de cuerpos activos de bomberos voluntarios quedan exentos de impuestos de servicios públicos comunales o municipales en el domicilio donde resida, ya sea propietario o arrendatario. Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Senador Thomas Falkenmayer. Bien. Senador Falkenmayer, no lo veo. Muy bien, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El presente proyecto de ley tiene por objeto generar mayores beneficios al personal de los cuerpos de bomberos voluntarios de todo el territorio provincial. Su propósito es modificar la Ley Provincial 12.969, sancionada el 30 de abril del año 2009. La misma trata sobre la organización, misión y funcionamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios. Generar mayor conocimiento a la labor desinteresada llevada a cabo por los bomberos voluntarios, ya que muchas veces arriesgan su vida para salvaguardar vidas y bienes.
Este beneficio abarca más de 3.000 miembros de cuerpo activo presentes en servicio en los 141 cuarteles de toda la provincia. Además, debemos tener en cuenta los importantes incrementos de los valores en los servicios públicos debido a la crisis que atraviesa la economía de la Argentina, que dificulta el normal funcionamiento de la vida cotidiana. Bien, muchas gracias, senador Falkenmayer. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre el proyecto antes de ingresar al tratamiento sobre tablas? ¿Saben de qué trata el proyecto o escucharon artículo 1 y 2 y se terminó? Senador Falkenmayer, ¿quiere comentarnos específicamente cuál es, a su parecer, la finalidad de la ley? ¿Cómo no? Básicamente se trata de la modificación del capítulo 13, perdón, del artículo 34 que está en el capítulo 13 de la Ley Provincial número 12.969. Es crear un inciso donde trata de la extinción de los impuestos municipales o comunales, depende del caso donde vivan, y que se suman ya a otros beneficios que tienen los cuerpos activos de bomberos voluntarios. Por ejemplo, en el inciso A trata sobre la afiliación a la obra social IAPOS, Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales, que es tanto para el bombero voluntario como para su grupo familiar directo. Después, el inciso B trata sobre los cupos de planes de construcción de viviendas destinados o realizados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia. Y el inciso C es que los cuerpos de bomberos voluntarios cumpliendo 25 años de servicio, ya sea continuo o discontinuo, tienen un equivalente de reconocimiento al labor voluntariado que equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo del régimen provincial. Y se crea, que es lo que estamos presentando, el régimen, el inciso D, perdón. No sé si se entendió. Y el inciso D, el D lo que pide es que los miembros de cuerpo activo de bomberos voluntarios queden exentos de impuestos de servicios públicos comunales o municipales en el domicilio donde residan, ya sea propietario o arrendatario. Muchas gracias, senador Falkenmayer. ¿Quedó claro? Con lo cual es incorporar un beneficio más por los bomberos voluntarios, ¿está? Es una reforma a una ley que ya está vigente. ¿Estamos? Así que, ¿nadie más tiene alguna pregunta o duda sobre el proyecto? Vamos a hacer entonces el procedimiento que corresponde. Vamos a poner el tratamiento sobre tablas. Se vota. Si obtiene los 2/3, se sigue votando. Con lo cual estamos un poco complicados no nos dan los números. Si la secretaria me ayuda a contar, tenemos ¿cuántos votos? 10. No nos da. Ahí bajo. Sí, senador Cabrera, tiene la palabra. Quiero saber los que no votan a favor, por qué lo hacen, ya que los bomberos, no tienen ningún tipo de sueldo ni nada, lo hacen voluntariamente. Solo quiero saber los que no lo votan a favor, por qué el caso de no hacerlo. No sé si me explico. Sí. El tema es a quién te responde esa pregunta. Senador Carabajal, tiene la palabra. Bueno, personalmente yo no lo voté porque bomberos voluntarios quiere decir que esa persona lo hace porque quiere. Y creo que todos somos iguales y los impuestos los deben pagar todos. Yo considero que los bomberos ya tienen los beneficios suficientes y para mí que no paguen los impuestos o que estén exentos de los impuestos no es necesario, personalmente. Muchas gracias, senador Carabajal. ¿Alguien más que quiera decir algo? Senador Videla. Yo en lo personal creo que más que nada sería un gasto extra para el Estado, ya que muchas personas no pagarían impuestos, que serían los bomberos voluntarios, y la verdad quitarían una parte de los ingresos del Estado. Era por eso que yo no la voto. Muy bien, muchas gracias. Senador Pietro Bon, tiene la palabra. Contestando las dos preguntas por ahí, tal vez se debería volver a replantear y ver también la antigüedad que tiene el bombero, porque hablando de igualdad, como dijo David, un músico lo hace por amor al arte y sin embargo tiene un recital y cobra. Muchas gracias. Perdón, ¿sí? Creo que un maestro también y muchas personas. Muchas gracias, senador Pietro Bon. Bueno, con lo cual
Fíjense, se dio esta situación, me parece súper interesante. La mayoría de las veces se vota afirmativamente, todos levantan la mano y se terminó. Pero bueno, en este caso, más allá de que yo pueda o no adherir al proyecto de ley, es súper interesante, digamos, que se planteen estos argumentos que están bien sostenidos, digamos, y es interesante. Así que esta ley no va a tratarse, ¿está? Después tenemos 3 leyes más para darle tratamiento, pero esta ley no se puede tratar porque no tuvimos el quórum necesario, ¿está? De todas maneras, le quería hacer un comentario. En esta ley particularmente se tratan lo que son impuestos municipales y comunales, con lo cual acá tendríamos un inconveniente. Habría que, llegado el caso, este no es el momento, digamos, pero se tendría que replantear la cuestión constitucional. Si esto ingresara por una comisión, lo que diría la Comisión de Aspectos Constitucionales es que la ley, como está, no sería posible porque el Estado provincial estaría eximiendo de impuestos a los bomberos de impuestos que son municipales. ¿Se entiende? Se estaría metiendo en una órbita de decisión que no le corresponde. Lo que podría pasar sería que la ley se reformule y los estados municipales puedan adherir o no. Podría incluirse esa cláusula, ¿se entiende? Eso es una cuestión técnica, digamos, pero que hace al tratamiento de la ley. ¿Está? De todas maneras, senador Falkenmayer, el proyecto de ley está bien planteado, solamente que no hay el quórum. Muchas veces eso, lo que se trabaja en el rol legislativo justamente es tratar de conseguir esos consensos por medio de charlas o de informaciones, digamos que el recinto, digamos, la sesión que tenemos hoy por hoy no se puede, no es posible extendernos tanto sobre el proyecto, ¿está? Así que vamos a seguir con el siguiente proyecto. Proyecto de ley. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. 7 de mayo, Día Provincial del Derecho Cívico de la Mujer. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto declarar el 7 de mayo como Día Provincial del Derecho Cívico de la Mujer. Artículo 2. Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo de la provincia asignará las funciones de ejecución de la presente al ministerio que estime corresponda. Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Senador Ezequías Villalba. Muy bien, senador. Sí, tiene la palabra. Señor presidente, es mi deseo que se pronuncie el Día Provincial del Sufragio Femenino porque hasta mediados del siglo XX en nuestro territorio la política estaba en manos exclusivas y excluyentemente del varón, bajo el argumento de que la naturaleza de la mujer era contraria a la participación política, dada su fragilidad, sus emociones y su sensibilidad. Haciendo un poco de historia, me remito a febrero de 1946, cuando la fórmula Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano, del recién conformado Partido Laborista, triunfó en las elecciones presidenciales con el 52% de los votos, y meses más tarde, Juan Domingo Perón asumió por primera vez la presidencia de la Nación. En cuanto a los derechos políticos, considero que el acontecimiento más importante del periodo fue la sanción en el año de 1947 de la ley número 13.010, más conocida como la ley del voto femenino, que equiparó los derechos políticos entre hombres y mujeres. De esta forma, una larga historia de luchas femeninas lograba finalmente su objetivo. Esta lucha había empezado en 1907, cuando la socialista Alicia Moreau de Justo creó el Comité Pro Sufragio Femenino. En mayo de 1910, en Buenos Aires fue elegida como sede del primer Congreso Femenino Internacional con la participación de delegadas chilenas, uruguayas y paraguayas, donde se reclamó enérgicamente el derecho de la mujer a votar. Sí, senador Colazo tiene la palabra. En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacio presentó el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional, pero ni siquiera fue tratado. Desde aquel proyecto de Palacio se presentaron otras 22 iniciativas legislativas, hasta el 9 de septiembre de 1947.
pudo sancionarse finalmente la Ley 13.010, que establecía en su primer artículo: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o les imponen las leyes a los varones argentinos. En algunas provincias el derecho al sufragio para las mujeres existió mucho antes de su sanción a nivel nacional. Tal es el caso de San Juan, que en 1862 logró su inclusión en las leyes electorales para permitirles ejercer el derecho de votar en las elecciones municipales. La siguiente experiencia tuvo lugar en 1921 en Santa Fe. Se promulgó una constitución que aseguraba el voto femenino a nivel municipal. En 1927 San Juan sancionó una nueva constitución que le reconocía iguales derechos a hombres y mujeres. El derecho al voto femenino se vio por fin consagrado en toda su extensión el 23 de septiembre de 1947. Ese día Eva Duarte Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, habló ante una multitud convocada por la Confederación General del Trabajo para celebrar el voto femenino. En aquella ocasión afirmó: mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, una victoria de la mujer sobre las incomparaciones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Muy bien, senador Junge tiene la palabra. En las elecciones generales del año 1952, en la que Juan Domingo Perón fue el reelecto, las mujeres argentinas, ejerciendo su nuevo derecho de elegir y ser elegidas, votaron por primera vez, y como resultado de esos comicios, las primeras legisladoras asumieron sus cargos públicos. Se reclamaba así el punto más inclusivo en la misma historia de Argentina en materia de ciudadanía política. María Duarte de Perón fue la primera mujer que presionó a parlamentarios para que aprobaran el sufragio femenino, porque ellas junto a Perón querían ampliar los derechos civiles y políticos de la población. Por todo lo enunciado es que propongo el 7 de mayo como feriado provincial, puesto que constituye la fecha de nacimiento de María Eva Duarte de Perón. Por todo, como bien dijimos anteriormente, fue una de las figuras que se destacó en la lucha por los derechos de las mujeres, logrando a través de la ley del enrolamiento femenino la igualdad de los derechos políticos entre hombres y mujeres. A continuación leeremos una palabra del discurso oficial de María Eva Duarte de Perón. Sí, senador Villalba tiene la palabra. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de mano del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, siendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en las letras apretadas de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanza. Por eso hay en ellas crispaciones de indignación, sombras de ocaso amenazadoras, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional, y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina. Mi querida compañera, muchas gracias. Muchas gracias, senador Villalba. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Fue bastante extensa la exposición y nos dejaron bastante claro la historia del voto femenino, ¿no? Espero que la hayan podido escuchar porque tenía aportes más que interesantes de personajes de nuestra historia reciente y no tan reciente, que nos ayudan a comprender bastante las cosas, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Sí, senador Videla. Solo tengo una acotación que hacer, la cual es que Eva Perón en sí no creo que sea tan merecedora del
de tal reconocimiento en esa ley por el simple hecho de arruinar nuestra economía en todo su tiempo y todos sus periodos. Ya sea que tuvo muchísimo más, una de las inflaciones más altas que tuvo el país. Por eso mismo yo al menos no creo que necesitemos honrarla de esa manera. Senador Videla, muchas gracias. Senador Carabajal. Sí, bueno, también acotar que me parece un poco innecesario el feriado por el simple hecho de que los únicos argumentos que dieron es que solamente las mujeres antes no podían votar y me leyeron un poema de Eva Perón. Me parece muy innecesario hacer un feriado solamente con esos dos datos, que fue lo único que escuché, sinceramente. Fue lo único que repitieron fue que las mujeres no podían votar y me leyeron el poema. Yo creo que hoy en día, pleno siglo XXI, fines del año 2018, todos somos iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres, y no me parece necesario un feriado por el Día de la Mujer. Muchas gracias, senador Carabajal. ¿Alguien más que le quiera responder? ¿Quieran los autores del proyecto? ¿Se pedía un feriado en este proyecto o no? ¿Sí? ¿Nadie más que quiera contestar nada? Se plantearon cosas interesantes, digamos. ¿No quieren responderle nada? Bueno, si nadie va a decir nada... Sí, senador Brunas, tiene la palabra. Una pregunta nomás. Si en caso de que se aprobara, el feriado no llegaría a ser a nivel nacional, ¿no es cierto? No, por supuesto. ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a poner a consideración el proyecto sobre tablas. ¿Está? La votación del proyecto. Se vota. 1, 2. No sé, nadie más. Cerramos la votación. Nadie más, ni siquiera los autores del proyecto van a votar afirmativamente. Sí. Levanten la mano los 4. Bueno, el presente proyecto tampoco pasó. Fíjense qué interesante el tamiz que se pasa por acá, ¿no? El proyecto ni siquiera se ingresó a tratar el articulado, digamos, porque lo que se podría llegar a hacer es tratar artículo por artículo e intentar incorporarle alguna reforma, pero ni siquiera habilitamos eso en este punto, ¿está? Así que continuamos con el proyecto, con los siguientes proyectos. Proyecto de ley. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza la ley. La prohibición de la tracción a sangre animal. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto la sustitución de tracción a sangre por vehículos de tracción motora o eléctrica y su posterior prohibición en toda la actividad que impliquen transporte, traslado, reparto, acopio o depósito y recolección en el territorio de la provincia de Santa Fe. Artículo 2. Sustitúyase la tracción a sangre animal por vehículo de tracción motora eléctrica que le representen una alternativa laboral inclusiva, segura y sustentable de acuerdo al plan que elabore la autoridad de aplicación. Artículo 3. Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo de la provincia determinará la autoridad de aplicación, la cual deberá coordinar con las municipalidades y comunas los mecanismos que aseguren una mejor implementación de esta norma. Artículo 4. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación territorial de la presente ley está compuesto por todos los centros urbanos que componen la provincia de Santa Fe. Artículo 5. Alcance. Los equipos que sean sustituidos no podrán de ninguna manera ser destinados a la comercialización de ningún tipo, y ya sea esta para el mercado interno o para la exportación, ni en pie ni faenados, ni en ningún tipo de sector industrial relacionado al turismo, entretenimiento, ocio, deporte, ni en cualquier otro, de cualquier otra índole. Artículo 6. Prohibición. Una vez finalizada la etapa de la sustitución, cuyo plazo será fijado por la autoridad de aplicación, quedará prohibida la tracción a sangre animal en todo el territorio de la provincia. Artículo 7. Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las previsiones presupuestarias pertinentes para la ejecución de la presente ley. Artículo 8. Sanción penal. Será reprimido con sanción de 3 a 4 años quien condujere un vehículo de tracción a sangre en zonas urbanas del territorio de la provincia. Artículo 9. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gracias. El autor del proyecto tiene la palabra, senador, perdón, que no, Requel. Requel, perdón. Señor Sí. presidente, pido la palabra. Tiene la palabra. Señor presidente, nosotros traemos el proyecto de ley sobre la tracción a sangre animal, que comprende la actividad informal de recolección de residuos urbanos, en la cual interviene un caballo, burro u otros. Sí, senador Ratz, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A continuación voy a nombrar unos ítems, por así decirlo. Sí. Altísima precarización laboral a la cual están sometidos los trabajadores, los cuales terminan muchas veces siendo oprimidos y disminuidos a las condiciones más indignas. Trabajo y explotación infantil, y de esta forma los niños también terminan siendo víctimas de la explotación. Los animales son víctimas cotidianas del maltrato al que son expuestos, lacerados, desnutridos, deshidratados, tuertos, rengos, sin herraduras, etc. Los niños son potenciales adultos victimarios al aprender el maltrato en las edades tempranas. La contaminación medioambiental y la inseguridad vial constituyen problemas serios que se derivan de la práctica regular de la tracción a sangre en las ciudades. En cuadrerismo está la orden del día, además del negocio de alquiler de caballos. Muy bien, muchas gracias, senador Ratz. Senador Requel, tiene la palabra. Por estas razones es que peticionamos que se aborde un proyecto de ley provincial a fines de poder encuadrar en una intención amplia y global la problemática, ya que las iniciativas municipales y provinciales han resultado insuficientes hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, senador Ratz. Senador Videla, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Algunos de los ejes fundamentales son fomentar la sustitución de la tracción a sangre animal por otros medios sustentables, tales como tracción motora o eléctrica, prohibir la tracción a sangre animal en todo el territorio, asegurar el destino de los animales objeto de la sustitución para que puedan ser tratados con la dignidad que merecen de acuerdo a sus derechos naturales, alejándolos de cualquier circuito comercial. Lo anterior solo resume esencialmente los aspectos teniendo en cuenta en nuestra propuesta, la cual se encuentra a disposición de las autoridades para su tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Videla. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra respecto de este proyecto? Me imagino que acá también tienen... Sí, senador Brunas, perdón. Tiene la palabra. Una pregunta. ¿La prohibición sería solamente en las zonas urbanas o urbanas y rurales? Senador Requel, tiene la palabra. Solamente en la zona urbana. Muy bien. ¿Alguien más? Este proyecto es muy interesante porque tiene varias cuestiones ríspidas para tratar, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Sé porque no me escucharon en el proyecto. Si hubieran escuchado el articulado del proyecto, senador Requel tiene la palabra. Perdón, Requel. Brunas tiene la palabra. En caso de que esto se apruebe, las personas que utilizan vehículos de tracción a sangre sería, ¿cómo, en el caso de que se llegue a prohibir, cómo se reemplazaría eso, digamos? ¿Cada persona tiene que comprarse un vehículo motorizado nuevo o el gobierno le dispondría uno? Muchas gracias, senador Brunas. ¿Quién responde? Senador Requel, tiene la palabra. En el artículo 2 habla sobre la sustitución, que sería sustituirse la tracción a sangre animal por vehículos de tracción motora o eléctrica, que representen una alternativa laboral inclusiva, segura y sustentable, de acuerdo al plan que elabore la autoridad de aplicación. O sea, no sé cómo responder la pregunta esa, pero... ¿Está respondida, senador Brunas, o no? ¿Sobre el Estado? Sí. Sí, como motovehículo. Si es un tema... ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Senador Brunas, ¿tiene algo para decir? Sí, senador Videla. En el artículo 5 dicen, ya sea para el mercado interno o para exportación, ni en pie, ni en faenados, ni en ningún tipo de sector industrial relacionado al turismo, entretenimiento, ocio, deporte, ni en cualquier otro. En deporte, más o menos, ¿cuáles estarían prohibidos? Senador Ratz, ¿tiene la palabra? Deportes tales como la equitación o carreras de caballos, que el caballo, digamos, es el principal actor del deporte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Senador Pietro Bohm. Entonces, ahí sería como la prohibición de ese juego que se hace.
Sí, senador Ratz. No, sería la prohibición de los caballos que se sustraen de los que estaban haciendo el trabajo de transportar basura y cosas así. Los que estaban en las condiciones prohibidas, por así decirlo. Muy bien. Sí, senador Pietrobón. Pero recién no dijeron en la parte de deporte y hablaron de las carreras de caballos. Senador Ratz, tiene la palabra. Los deportes seguirían estando, pero con caballos que no fueron sustraídos de la ley, por así decirlo. Muchas gracias. Senador Videla tiene la palabra. O sea, sé que serían caballos, por así decirlo, serían carreras legales, por así decirlo, en vez de las ilegales. Esa ahí no sé explicarme bien, bueno. Espero que se haya entendido. Sí, senador Ratz, tiene la palabra. Sí, las carreras no sé si actualmente son legales, pero tampoco podrían estar ahí los caballos. Senador Carabajal, tiene la palabra. Una pregunta nomás. Entonces lo que se quiere hacer sería legalizar algunos caballos nada más, algunos animales. Algunas actividades, quiere decir. Sí, sí, senador Ratz. Lo que se quiere... los deportes van a seguir estando. Lo que no se, o sea, con los caballos que se sustraen de la ley, no podrían participar en esas actividades. ¿Respondió, señor Carabajal? Sí. ¿Alguien más que quiera usar la palabra, senador Brunas? No sé, me parece que si prohibís el transporte a caballo y los juegos que se realizan con caballo, no creen que sería diciendo. Muchas gracias, senador Brunas. Senador Reckel tiene la palabra. O sea, no es... se trata de prohibir el maltrato animal sobre el caballo. Sí, y los senador... caballos que se sacan no volverían a esas actividades. Senador Brunas, tiene la palabra. El maltrato, ¿a qué nivel sería el transporte de caballo un maltrato? O sea, no sé si me explico. Muchas gracias, senador Brunas. Senador Reckel tiene la palabra. Bueno, senador Junges tiene la palabra. Ya está. Con el tema de las carreras, de los juegos. O sea, se sacarían los caballos no por las carreras que hacen, por lo que le hacen a los caballos sería, para mí. Porque a veces son ilegales por cosas que le dan a los caballos para que corran más rápido, por decir así. Se los inyectan o le dan... No sé qué le dan, pero se los inyectan. Ketamina. No, ketamina es para otra cosa, pero sí, para mí eso es se le ilegal. pone un estimulante. Para mí eso es ilegal, no sé. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Senador Cirini tiene la palabra. Habían dicho de transporte también, o sea, como motor, digamos. Hay personas en que no pueden tener otro miembro de transporte y necesitan ir a la escuela o cosas así. Yo creo que antes Brunás había preguntado y no habían sabido bien responder. En ese caso, no es que capaz que no tengan la plata para comprar otro transporte, sino que tienen la obligación sí o sí de ir en un caballo o en algo de eso. ¿Cómo pueden hacer en ese sentido? ¿Cómo cambiar eso? Sí, senador Reckel, tiene la palabra. Y también, no sé, podría hacerse con transporte público para esas personas que no pueden movilizar. Sí, senador Cirini. Justamente, no pueden ir a la escuela o esas cosas así con algún transporte público y tienen que usar sí o sí un caballo para movilizarse. Porque en esos lugares no llega el transporte o capaz que, o sea, no llega pero porque está muy alejado, ¿me entiendo? O viven muy en el campo y sí o sí tienen que viajar, no tienen otra forma. No sé si me explico. Sí, senador Videla tiene la palabra. Además se estarían privando, por ejemplo, los transportes y varios empleos que hacen y sin embargo esas personas puede que no maltraten los animales y sin embargo le están privando de tales cosas. Senador Reckel, tiene la palabra. Especialmente pedimos para los caballos que se usan para la recolección de basura, no para los que le usan para el transporte. Muy bien, senador Pietrobón. Vuelvo a preguntar lo que preguntó Elías. ¿Cuál sería como el límite en el que se empezaría a maltratar al animal como para anular la acción que está efectuando? Tanto sea como un juego
un deporte o una forma de vida? Senador Ratz o Reckel. Ratz, tiene la palabra. O sea, los deportes seguirían estando tal cual como siguen ahora. Los caballos que se sustraen, si se aprueba la ley, esos caballos no podrían participar en tales deportes. O sea que... ¿Está? Ya Le voy a- saliéndonos un poco de protocolo de vuelta, le voy a ceder la palabra a la secretaria legislativa para que haga una pregunta que quería hacer. ¿Dónde quedan los caballos que son sustraídos? ¿Quién los cuidaría? ¿Qué harían con esos caballos? Porque supongo que no los sacarían para matarlos. ¿Qué harían? Senador Ratz o Reckel, los están bombardeando, pobre Ratz y Reckel, me los están... Podrían ser donados Senador a un Ratz. campo tranquilamente y que los caballos, digamos, ahí tengan una vida neutra, normal. Senador Videla, ¿tiene la palabra? ¿Qué definirías como una vida normal para un caballo? Muy bien, muy buena pregunta. Una pregunta filosófica si nos cabe, pero... Senador Reckel, Ratz. ¿Alguno responde? Senador Ratz. ¿Yo? Sí, senador Ratz, tiene la palabra. Una vida neutra o normal sería que no los utilicen como método de trabajo, sino como un animal, tal como es, una mascota se podría tratar. Un perro no lo montás y vas a caminar. Estamos en problemas. Senador Junges, primero tiene la palabra. Sí, o sea, el caballo puede usarse para el trabajo, pero que esté bien físicamente y bien alimentado. Porque si por lo menos acá en Santa Fe se ve que lo llevan para la basura y el caballo está flaquito. En cambio en el campo a los caballos lo tienen, pero están bien alimentados y bien físicamente. Así tiene que estar un caballo. Es un animal y está bien. Senador Carabajal tiene la palabra. Sí, bueno. Quieren que el caballo tenga una vida normal, por decirlo así, que esté libre, bla, bla, bla. Pero lo quieren seguir usando para el deporte y para algunas otras cosas. Y el caballo anda a saber cuántas horas por día va a correr, qué vida sana le vas a dar al caballo. Yo les cuento, les doy una pequeña... Perdón, ¿no? Intervengo yo, les cuento... Yo conozco bastante de la temática porque tengo gente allegada de los dos lados. Tanto los abolicionistas de lo que es la tracción a sangre, sé lo que predican, y también tengo colegas, abogados que son defensores de lo que acá en Santa Fe hay una asamblea de carreros se llama, que son las personas, digamos, que hacen uso, digamos, de los animales porque no les queda otra opción, como no me acuerdo quién era que lo decía. Se han intentado presentar proyectos, digamos, pero nunca han tenido la doble sanción, digamos, que es necesaria. Hay muchas cuestiones en el medio. Los que son protectores, digamos, de los carreros, lo que dicen es que, justamente como alguno de ustedes lo deslizó en algún punto, lo que hay acá es una cuestión de clase. Se intenta prohibir justamente una actividad que realiza el sector más humilde de la población, pero por otro lado se le permite a lo que son carreras y otras actividades. También se habla desde el otro lado, se responde de el tema de la crueldad animal y demás. O sea, los argumentos, como ustedes vieron acá, son súper ricos de los dos lados, con lo cual vamos a tratar de no darle mayor tratamiento porque si no vamos a estar todo el día, pero es súper interesante el proyecto por eso, porque pone en tela de debate, digamos, cuestiones que son tienen que ver directamente con poblaciones muy vulnerables, ya sea la gente humilde que hace uso de la tracción a sangre y por otro lado los animales, que los animales en nuestra legislación no son tratados como personas, sino como objetos. Lamentablemente es así. Así que, bueno, si me permiten, vamos a ponerle paño frío al asunto. Una última pregunta para el senador Videla. Solamente quería decir que puede llegar a reformularse esa pregunta para ver si pueden hacer una especie de controles para los caballos. O sea, porque ustedes dicen que solamente los maltratados
los van a sacar y los van a cuidar, por así decirlo. ¿Y por qué no pueden llegar a reformular esa ley para que hagan controles a los caballos, a ver si están en estados óptimos para su uso? Y si en el caso contrario, que lleguen a sacarlos de uso, por así decirlo. No sé si me explico bien. Lo que propone el senador Videla, creo, es reformar el proyecto de ley y hacerlo de tal manera que lo que se hagan sean controles, entiendo, ¿no? Para intentar que el cuidado del animal sea correcto, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner a consideración el tratamiento sobre tabla del proyecto. Se vota. Afirmativamente tenemos 5 votos, con lo cual no tenemos todavía el quórum necesario para el tratamiento del proyecto, así que lamentablemente tenemos que pasarlo por alto. Y nos queda el último proyecto, que lo lee Melanie. Proyecto de ley. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Adopción de perros callejeros. Artículo número 1. El objetivo que buscamos con este proyecto es el de lograr que aquellos perros que viven en la calle tengan una oportunidad de poder tener una mejor vida. La idea es sacarlos de las calles para que tengan una buena alimentación, controlar su reproducción y su carácter. Artículo número 2. Para lograr nuestros objetivos proponemos que se realicen charlas en las escuelas primarias de Esperanza sobre el cuidado y el mantenimiento de los animales, para que tengan mayor conciencia de la problemática que significa dejar un perro descuidado o en la calle. También que se realicen adopciones responsables junto con la FABE, Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, que otorgarán un año gratis de vacunas y que además los adoptantes tendrán un año de alimentos gratis. Artículo número 3. La recaudación para este proyecto será a través de donaciones que las personas mayores de 18 años pueden realizar en la FABE. También se realizarán caminatas de colecta como otra forma de recaudación. Artículo número 4. Siguiendo la ley 1774, que en su artículo 3 dicta, el primer beneficio que deben recibir los animales de sus cuidadores es la alimentación. Que no sufran ni de hambre ni de sed. Y en el punto 2 del artículo de la ley se establece que ellos no deben sufrir injustamente de malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, y que no sean sometidos a condiciones de miedo y estrés. Son otros de los puntos anotados en dicho artículo. Artículo número 5. Es necesaria la participación del Ministerio de Educación para conseguir un especialista que sea el encargado de dar las charlas sobre el cuidado y la salud de una mascota. Se solicita que sean especialistas veterinarios matriculados. Comuníquese al Poder Ejecutivo, senador Gonzalo Gamboa. Muy bien, muchas gracias. Senador Gamboa, tiene la palabra. Nuestro proyecto tiene como objetivo darle una oportunidad de una mejor vida a los perros callejeros, donde no tendrán que comer basura, no traerán problemas en la reproducción de las mismas o donde pasen frío, o donde no pasen frío. Además de concientizar a los niños ya desde una temprana edad sobre los ciudadanos necesarios para tener una mascota, ya que en Esperanza es frecuente ver perros callejeros maltratados, enfermos y agresivos, los cuales no están vacunados. Los beneficios de este proyecto serán reducir los accidentes provocados por los perros, tendrían calles más limpias, ordenadas, ya que no necesitarían alimentarse de la basura, se evitarían las propagaciones de enfermedades, ya que estarían vacunados, y se disminuiría la reproducción, la cual habrá cada vez menos callejeros. Este proyecto busca como especial énfasis en educación. La mayoría de los niños, ya que la mayoría no sabe cómo cuidar necesariamente a una mascota, cómo educarlos o alimentarlos adecuadamente. De esta manera también se busca facilitar el trabajo de agrupaciones de refugios de animales, los cuales están llenos y deben recurrir a la eutanasia. Muchas gracias, senador Gamboa. ¿Alguien que quiera hacer un comentario o pregunta sobre el proyecto? ¿Nadie? Senador Carabajal, ¿tiene la palabra? Bueno, una pregunta. Si la idea
en sí era fomentar la adopción de los perros o hacer una especie, por decirlo así, de perrera. Senador Gamboa, ¿tiene la palabra? No sería de perrera, sino de cuidarlos más que por una perrera solamente como que los tienen ahí y no le dan como el cariño, digamos, que se debe tener. Senador Carabajal, ¿tiene la palabra? Sí, bueno, a ver, yo considero que hoy día sí se puede fomentar lo que es la adopción de los perros en la escuela, educar, y la verdad que sinceramente estaría muy bueno. Pero vos no le puedes enseñar a una persona ya mayor o más grande a que adopte un perro. Las cosas se aprenden de chico y creo que toda la vida o por un largo tiempo va a haber perros callejeros. Va a haber perros callejeros y no puedes obligar a alguien a que vaya y adopte un perro. A eso me refiero. Muchas gracias, senador Carabajal. Senador Gamboa, ¿tiene la palabra? No estaríamos obligando a que lo adopten, sino hay que mantenerlos en un cuidado a los animales. Volviendo a salirnos del protocolo, le cedemos la palabra a la secretaria legislativa. La idea es llegar directamente a los niños. Es verdad lo que dijiste, los adultos ya no lo van a hacer. Así que la idea es llegar primero a los niños y que los niños, viste, siempre están, aprendí esto, aprendí lo otro. Y siempre lo van a tomar en práctica y así van mejorando y también nos van a ayudar. Es un programa de concientización, entiendo yo, Claro. ¿no? Fundamentalmente. Sí, senador Videla, tiene la palabra. Uno de los problemas que yo también veo es que muchos no ven a los perros como mascotas en sí, o sea, ven que es chiquitito y piensan, wow, un juguete, ¿no? O sea, es lindo y ahí está. No lo cuidan bien, no lo alimentan bien y no se hacen cargo los chicos. Y eso, creo, era todo. Tiene la palabra la secretaria legislativa. Claro, entonces la idea es enseñarle al nene que no es un juguete, que necesita amor, alimento, un entrenamiento también. Porque después dicen, ¿por qué me salió malo el perro? Nunca recibió amor o un entrenamiento específico. Sí, senador Villalba, tiene la palabra. ¿Y cómo le va a hacer entender a un nenito que no es un juguete el perro, un animal? Porque si son chiquitos, le va a gustar jugar, no le van a tener miedo ni nada de esas cosas, van a hacer que jueguen, no lo van a alimentar y por ahí lo descuidan al perro. Senador Villalba, tiene la palabra. Videla, perdón. Y también es como que los chicos son chiquitos y el perro crece y ya como que dejó de ser lindo, dejó de ser tierno y sus necesidades aumentan, los requerimientos aumentan por la vejez y los medicamentos y no le van a dar la misma atención tampoco. Perdón, ¿no? Senador Brunas, tiene la palabra. Me parece bien que, por ejemplo, se hagan charlas a los chicos en las escuelas de cómo tratar un animal y sobre la adopción y todo esto. Pero pienso que el que realmente estaría a cargo de eso es el padre, ¿no? Por más que el chico quiera adoptar un perro y se proponga cuidarlo bien y todo esto, si el padre no está de acuerdo, es él el que le compra la comida y que le compra, lo vacuna y todas las demás cosas. Muchas gracias, senador Brunas. Senadora Moreno, tiene la palabra. Al chico lo podés concientizar, pero claro, si el padre es el que le da de comer y no tiene las condiciones necesarias para alimentar a ese perro, no podés obligarlo a adoptarlo. El chico va a querer, se va a mal enseñar con el perro, pero si el padre es el que le da de comer, no lo puede. Senador Sirini, tiene la palabra. Muchas gracias, senador. Sí, está buena esa idea de concientizar a los chicos y todo, pero se podría reformar el proyecto y poner como que todas las perreras, como dijeron, no los cuidan bien, que esto y que lo otro, que en las perreras, justamente todos estos perros callejeros, queden ahí y que tengan un control de que le den cariño, no sé si tanto cariño, pero que lo cuiden bien, por lo menos le den alimentos, los vacunen, todas esas cosas. Y al concientizar así, para mí es como que estás intentando hacer que en algún futuro todos adopten algún perro, es como que estás intentando hacer eso. Y si uno no quiere adoptar, es chico, el chico no lo va a entender, se va a dar cuenta de grande para mí. O sea, vos lo concientizás de chico, pero cuando crezca vas a ver en realidad si quiere o no quiere adoptar. Muchas gracias, senador Sirini. Senador Videla.
Además, hay un problema, es que la escuela puede aprender eso a los chicos, pero ¿a quién le van a hacer más caso? ¿A una profesora que tuvo 1 o 2 años o a su padre que lo tiene toda la vida aguantándolo? Es eso básicamente. Le puede decir, bueno, la profesora me enseñó esto y esto, y el profesor va a decir no. Y mira, el profesor y el papá le va a decir, no, yo lo hago así, lo hago de esta manera y vos seguime así, que es la correcta, o al menos la que yo creo que es correcta, o me equivoco. Bueno, senador Falkenmayer tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hablamos un poco de capacitación. Principalmente muchas veces los chicos enseñan también a hacer actos con los adultos. Y me parece que por ahí planteándolo a un chico, a un padre, por ahí el padre le puede llegar a hacer caso al hijo o si no rever ciertas situaciones que tenía en pensamiento el padre. Me parece que es para todos y muchas veces los adultos no quedan afuera de este proyecto que se tiene. Senador Pietrobón tiene la palabra. Justamente avalando lo que dice Tomás, estaba pensando algo parecido. Me parece muy bueno el proyecto porque muchas veces la iniciativa de tener mascotas, tomándolo como un juguete, es de parte de los chicos. Y si le enseñás a respetar y los derechos que tiene un animal, pienso que no lo tomaría más como un juguete y también diciendo otra cosa que antes me pareció un poco descarado decir, que los grandes no cambiarían, aunque su sistema neuronal esté un poco más duro. Opino que un padre aprende de sus hijos, así que por mí estaría a favor del proyecto. Bueno, estamos un poco excedidos de horario, con lo cual no los voy a deliberar ya mismo, pero les cuento que hay una iniciativa justamente que a favor de que una iniciativa del senador Pirola que se llama Mascotas las Colonias, que lo que se trata es un programa. Ustedes saben que lo que ustedes están hablando es la problemática animal. La problemática animal tiene muchas aristas, como ustedes verán, ya sea el maltrato animal, y una de las principales es la sobrepoblación, digamos. La sobrepoblación, la única forma que tenemos de controlarlo, lamentablemente, es mediante las castraciones. Con lo cual, el senador Pirola, junto con otros, las distintas comunas y algunas ONG que participan, lo que hacen es un programa que se llama Mascotas las Colonias, que es básicamente eso, es un camión que va trasladándose por de localidad en localidad. Si entran a la página de Rubén, se ve ahí cuál es el cronograma, digamos, de a qué pueblos van, y lo que se hace es básicamente castraciones y algún tipo de charlas y cuestiones informativas que tienen que ver con la cuestión animal. Eso quería resaltarlo porque es una manera, digamos, a lo largo de este año tuvimos varias sesiones de jóvenes al Senado y la cuestión animal siempre está presente porque es una problemática que a todos nos incumbe como sociedad, ¿no? Entonces siempre, en todas las sesiones, algún tipo de proyecto sobre los animales se trata, y bueno, y esto quería mencionarlo para que lo tengan en cuenta, que es una iniciativa, si bien abarca únicamente al departamento de las colonias, quizás en un futuro el gobierno actual pueda llegar a hacer algo, o el gobierno que ingresa en el 2019 pueda llegar a tener alguna iniciativa parecida o sistematizarlo de otra manera. ¿Profe? Sí. Claro. Claro. Sí, seguro, sí. Claro. Sí, sí, pero la irresponsabilidad, por eso también es importante, digamos, el proyecto de lo que es la concientización, ¿no? Así que vamos a poner el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. Se vota. A ver si la secretaria me ayuda a contar. Sí, tenemos, sí, porque hay unanimidad. Unanimidad. ¿Está? Bien. Bueno, con lo cual, este es el último proyecto, así que nos quedan 2 minutos. Lo que corresponde ahora, se aprobó el tratamiento sobre tablas. Ahora lo que corresponde es hacer el articulado de la ley. Si me la prestás, porque yo no la tengo. El articulado de la ley. ¿El último?
Vamos a ir, se vota artículo por artículo. ¿Está? Artículo 1, se vota. Tienen que, si no, están en contra del artículo 1. Artículo 1, tienen que levantar la mano. Todos los que votaron favorablemente tienen que levantar la mano. Artículo 1 se vota, aprobado el artículo 1. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo... ¿Hasta cuánto tenemos? No me acuerdo. Artículo 5 aprobado. Artículo 6 aprobado, que es el de forma, ¿está? Con lo cual, este proyecto de ley tendría media sanción y pasaría a la Cámara de Diputados para que hagan algo similar a lo que hicimos nosotros hoy, y se trataría el proyecto una vez que, como ya deben saber, digamos, una vez que obtiene la media sanción de diputados, se pasa al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la promulgue o eventualmente lo vete, ¿está? Así que hoy por hoy ya no tenemos más asuntos que tratar, salvo lo que nos diga María. Bueno, formalmente damos por clausurada la sesión. Les agradecemos mucho la participación. Ha sido una sesión, la verdad, que muy linda. Se han presentado lindos debates. Las participaciones estuvieron más que interesantes. Así que, bueno, de nuestra parte estamos súper contentos. Espero que ustedes se lleven una experiencia tan linda con nosotros. Y ahora sí, le cedemos la palabra a la senadora María del Mar Goñat. No, yo en realidad quiero hablar de parte del senador que me mandó un mensaje.